Existe un silencio particular. No es la ausencia de sonido, sino una presencia activa y cultivada. 10 días al año, Yuval Noah Harari se retira a una habitación sencilla y se sumerge en él. No pronuncia una palabra, no escribe una línea, no recibe más estímulo que el de su propia respiración y el paisaje cambiante de su mente. Es un ejercicio de observación pura, una disciplina ancestral de introspección llamada Vipassana. De ese silencio voluntario y metódico ha brotado una de las voces más resonantes y a veces inquietantes sobre el tumultuoso siglo que vivimos. La paradoja es el núcleo de su figura. El futurista más leído de nuestro tiempo funda sus predicciones en la práctica contemplativa más antigua. Mientras el mundo se fragmenta en notificaciones, debates virales y futuros especulativos vendidos como productos, Harari ofrece un gesto radicalmente opuesto: detenerse, mirar hacia adentro, y desde esa quietud aparentemente anacrónica, trazar líneas que conectan el primer grito del Homo sapiens en la sabana africana con el zumbido silencioso de un centro de datos. Su herramienta principal no es el supercomputador, sino la mente entrenada para observarse a sí misma, para distinguir la realidad de la sensación, el hecho de la ficción. Él no pretende tener respuestas definitivas. Construye andamios de preguntas de una escala tan vasta que nos obligan a replantearlo todo. ¿Quién es entonces este historiador que habla de algoritmos como si fueran dioses y de dioses como si fueran algoritmos? Un académico israelí especializado en la guerra medieval que de pronto se convirtió en el narrador favorito de presidentes, magnates tecnológicos y millones de lectores globales. No es un gurú en el sentido místico, ni un tecnócrata en el sentido frío. Es un cartógrafo de narrativas. Su tesis central es a la vez simple y profundamente subversiva. Lo que distingue a nuestra especie y ha determinado su dominio no es el lenguaje en sí, sino la capacidad única de crear y creer en ficciones compartidas. El dinero, las naciones, los derechos humanos, las corporaciones, las religiones, todos son relatos. Relatos tan poderosos que pueden mover montañas, movilizar ejércitos y dar sentido a la vida de miles de millones. Su mirada es un puente lanzado sobre el abismo del tiempo. Explica la ansiedad del usuario de redes sociales a través del anhelo de validación tribal del cazador-recolector. Analiza el capitalismo global con la misma lógica con la que se analizaría una religión, con sus dogmas, sus rituales y sus promesas de salvación. Y en el horizonte de su pensamiento se alza la pregunta que lo define todo ahora. Si el poder humano ha residido siempre en contar historias, ¿qué ocurre cuando las máquinas aprenden a contarlas mejor que nosotros? ¿Cuándo los algoritmos no solo pueden predecir nuestros deseos, sino también crearlos? Este es el terreno que pisa Harari, el del umbral entre lo biológico y lo diseñado, entre lo narrado y lo programado. Su obra no es un oráculo, sino un espejo de gran angular que devuelve una imagen desconcertante de nosotros mismos. Animales increíblemente ingeniosos, atrapados en las redes de significado que nosotros mismos tejimos, mirando con perplejidad hacia un futuro donde el tejedor podría dejar de ser humano. Y todo este diagnóstico monumental nace, una y otra vez, del mismo lugar, de un hombre en silencio, observando con paciencia extrema el surgir y desvanecerse de sus propios pensamientos, en un ejercicio humilde que pretende nada menos que descifrar el ruidoso destino de nuestra especie. La mente que diseccionaría las grandes ficciones humanas se formó en un hogar de libros y escepticismo. Haifa, mediados de los 70. Yuval Noah Harari creció en una familia judía secular, donde el único dogma era la curiosidad. Desde niño buscaba no los hechos aislados, sino los patrones ocultos, la gramática secreta de los acontecimientos. A los 17, un libro le reveló el método, El rostro de la batalla, de John Keegan. No fueron las tácticas lo crucial, sino el enfoque. Keegan escribía historias desde la experiencia visceral del soldado, desde el miedo y el caos del campo. Ahí Harari comprendió que la verdadera fuerza motriz no eran los grandes hombres, sino las corrientes subterráneas de miedo, esperanza y narrativa que mueven a las sociedades. El servicio militar, obligatorio en Israel, lo enfrentó a otra lección: la fría eficacia de la burocracia. Vio cómo sistemas abstractos, reglamentos, formularios, dirigían vidas concretas. Fue su primer contacto íntimo con el poder de una ficción institucionalizada para ordenar la realidad. Esta doble formación, la sensibilidad histórica y la comprensión de los sistemas, encontró su canal en la academia. En Oxford, bajo la tutela del medievalista Stephen Jay Gould, se especializó en historia militar medieval. Estudiar a los caballeros templarios no era un anacronismo, era analizar una corporación transnacional premoderna, un sistema de banca y poder sostenido por un poderoso relato mítico.
Aquel mundo aparentemente remoto resultó ser la lente perfecta. En los rituales y lealtades fabricadas de la Edad Media estaban los cimientos de todas las ficciones compartidas que siglos después seguirían gobernando el mundo. El historiador se forjó así, aprendiendo que los orígenes más sólidos suelen estar hechos de las ideas más etéreas. El giro decisivo no llegó en un archivo polvoriento ni en un debate académico, sino en un salón de meditación. Corría el año 2000 y Harari, ya doctorado y en la treintena, asistió a su primer curso de Vipassana. 10 días de silencio absoluto, observando la respiración, las sensaciones corporales, el flujo incesante de pensamientos y emociones. No fue una búsqueda espiritual en el sentido tradicional, fue una revolución metodológica. La meditación vipassana, una técnica de observación sin juicio, le ofreció algo que la academia no podía: un laboratorio interno. Allí comprendió que la realidad que experimentamos no es un dato objetivo, sino una construcción en tiempo real de la mente. Que el sufrimiento, la ambición, el miedo y el deseo, las fuerzas que mueven la historia, no son abstracciones, sino fenómenos observables que surgen y se desvanecen en el cuerpo. De pronto, el estudio de la humanidad ya no podía separarse del estudio de la conciencia humana. Este hallazgo reconfiguró por completo su labor como historiador. Si las ficciones compartidas como el dinero, los dioses, las naciones, eran el pegamento de la sociedad, ahora tenía una herramienta para examinar la propia fábrica del pegamento, la mente que crea y cree en esas historias. Comenzó a aplicar esta lupa dual a todo. Al analizar el nacionalismo no solo veía ideología, sino también el mecanismo mental que convierte un mapa en una patria sagrada. Al estudiar el capitalismo, percibía no solo un sistema económico, sino la danza de deseos y ansiedades que lo alimenta. La práctica no lo alejó del mundo, le dio una claridad perturbadora para interpretarlo. Le permitió ver con frescura desconcertante que el algoritmo de una red social y el ritual de un chamán medieval operan en cierto nivel con la misma lógica. Ambos intentan dar sentido y control a un flujo de experiencias caóticas. El silencio de la meditación no era una huida, sino una inmersión más profunda. Desde ese espacio de observación pura, las preguntas sobre el pasado y el futuro adquirieron una urgencia nueva. Si queremos entender hacia dónde vamos, debemos primero comprender al instrumento que lo diseña todo, y que es también nuestro mayor misterio: la mente humana que sueña ficciones y luego lucha por vivir dentro de ellas. Harari comenzó a escribir Sapiens en un mundo que sentía haber perdido el relato. Corrían los primeros años del siglo XXI. Las utopías del siglo pasado, como el sueño comunista o la fe inquebrantable en el mercado libre, mostraban grietas profundas tras la caída del muro y la crisis financiera del 2008. La globalización prometía conexión, pero dejaba a su paso un rastro de desarraigo y desigualdad. Internet aceleraba todo, fragmentando la atención y la verdad en un mismo gesto. Era una época de abundancia informativa y penuria de significado. En este vacío narrativo, la tecnología avanzaba con una promesa ambivalente. Silicon Valley hablaba de cambiar el mundo, mientras diseñaba algoritmos que conocían nuestros deseos mejor que nosotros mismos. La biotecnología empezaba a rediseñar la vida en un nivel fundamental. El futuro ya no era una tierra de promesas, sino un territorio de incertidumbre radical. ¿Qué significaba ser humano cuando las máquinas podían pensar y los cuerpos podían ser editados? Harari ofreció algo que pocos podían: una perspectiva desde la larga duración. Su mirada abarcaba desde las bandas de cazadores-recolectores hasta los data centers. Al situar nuestros dilemas actuales en el arco de 70.000 años de historia, lograba un efecto extraño. A la vez que nos empequeñecía, nos daba un mapa. Explicaba el presente no como un caos inédito, sino como el último capítulo, por ahora, de una larga saga sobre el poder de las ficciones. El dinero, las corporaciones, el Estado-nación, todos eran realidades imaginadas que por el simple hecho de creer en ellas colectivamente, se hacían poderosamente reales. Su éxito editorial fue sintomático. Cuando Sapiens se tradujo al inglés en 2014, fue abrazado no solo por el público general, sino por la élite tecnológica y política. Barack Obama, Mark Zuckerberg y Bill Gates lo recomendaron. Y no era casualidad. Estos arquitectos del poder contemporáneo encontraron en Harari un lenguaje para entender, y tal vez justificar, su propio rol en la siguiente fase de la historia humana. El libro se convirtió en un artefacto cultural esencial, porque dio coherencia a la confusión, nombre a la ansiedad. Ofrecía la ilusión o la esperanza de que incluso al borde de un precipicio evolutivo, aún podíamos entender las reglas del juego que nosotros mismos habíamos inventado. El momento en que una idea académica se transforma en un fenómeno cultural rara vez es un solo instante.
Es más bien un umbral que se cruza al ser sobrepasado por una corriente más amplia. Para Harari, este umbral fue la conversión de su marco histórico en un lenguaje operativo para el poder. No bastaba con que los lectores encontraran sus ideas fascinantes. El cambio radical ocurrió cuando quienes detentaban el capital, la influencia tecnológica y la autoridad política empezaron a usar su vocabulario, ficciones compartidas, revolución algorítmica, para describir y justificar sus propias acciones en este mundo. Este proceso tuvo un epicentro simbólico, el Foro Económico Mundial en Davos. La presencia de Harari en este escenario, dirigiendo la mirada de CEOs y mandatarios hacia horizontes de miles de años, cristalizó su nueva función. Ya no era un comentarista externo, se había convertido en el narrador en jefe de la sala de máquinas del capitalismo global. Su diagnóstico, originalmente una herramienta para la deconstrucción crítica, fue adoptado como un manual de navegación para las mismas élites cuyo poder analizaba. Había una ironía profunda en ello. El historiador que exponía los mitos del pasado era ahora consultado para articular los mitos fundacionales del futuro. La publicación de Homo Deus en 2016 consolidó este giro. Si Sapiens explicaba el pasado, este nuevo libro trazaba explícitamente el mapa del porvenir. La búsqueda de la inmortalidad, la felicidad como diseño bioquímico y la transferencia de autoridad a los algoritmos. Ahora su voz no solo interpretaba, sino que definía la agenda de lo pensable. El punto de inflexión, por lo tanto, no fue solo un éxito de ventas, sino un cambio de categoría existencial. Harari asumió el rol, incómodo pero enormemente influyente, del profeta secular que desde la frialdad de los datos históricos señala los nuevos dioses vacíos y los cielos algorítmicos que estamos creando, mientras los arquitectos de ese mismo futuro asienten, toman notas y a veces palidecen. El poder de Harari no reside en el descubrimiento de hechos nuevos, sino en un acto de reordenamiento radical. Él toma el vasto archivo del conocimiento humano, hallazgos de biología, antropología, economía, y lo organiza todo bajo una luz narrativa nueva. Su mirada opera como un zoom de gran angular. Puede abarcar milenios en un párrafo, y en el siguiente, detenerse en la experiencia íntima de un individuo. Esta elasticidad temporal es su sello. La historia deja de ser una sucesión de eventos para volverse una anatomía de las ideas que hacen posible cada evento. Su prosa es deliberadamente clara, accesible, despojada de la jerga que suele cercar el debate académico. Esta claridad no es simplificación, sino un instrumento de precisión. Usa metáforas potentes y memorables. El trigo domesticando al ser humano, el dinero como el relato de confianza más universal. No como adornos, sino como herramientas cognitivas. Son atajos mentales que permiten visualizar abstracciones inmensas. Su escritura tiene la cualidad hipnótica de un relato bien contado, una épica en la que la especie entera es el protagonista, con sus triunfos catastróficos y sus ilusiones persistentes. Sin embargo, detrás de la fluidez narrativa late una estructura férrea. Cada libro es un andamio conceptual cuidadosamente erigido. Sapiens construye la tesis de la ficción compartida. Homo Deus proyecta esa lógica hacia el futuro tecnológico. 21 lecciones para el siglo XXI aplica el marco a los dilemas urgentes del presente. Es una obra que se lee como una trilogía, donde cada volumen es un peldaño en la misma escalera, la que intenta llevarnos a un punto de observación más alto, desde el cual vernos a nosotros mismos con una distancia casi extraterrestre. Este estilo, narrativo, claro y arquitectónico, es lo que transforma conceptos complejos en una experiencia intelectual compartida. No busca la exhaustividad del especialista, sino la iluminación del mapa. Su obra es en esencia un conjunto de cartas de navegación para un océano cuyas corrientes, tecnológicas, políticas, existenciales, ya no podemos entender con los mapas viejos. Nos invita a leer la realidad como si fuera un texto, cuyo código hubiéramos olvidado, y nos devuelve, línea tras línea, la capacidad de descifrar nuestra propia escritura en el mundo. Yuval Noah Harari es un nodo de paradojas vivas. Su obra, que desmonta meticulosamente las grandes narrativas que han dado orden a nuestro mundo, se ha convertido a su vez en una de las narrativas más influyentes de nuestro tiempo. Él, el historiador que explica cómo los mitos nos gobiernan, ahora asume el rol de involuntario de mitógrafo para explicar una era tecnológica. Esta es la primera y más evidente contradicción. El desenmascarador de ficciones se ve atrapado en la necesidad de ofrecer una nueva ficción, la de un futuro algorítmico, para que podamos digerir el presente. Su método personal profundiza esta tensión. Predica la desconexión, el cultivo de la atención plena a través del silencio y la meditación como antídoto fundamental para la crisis de significado. Sin embargo, su mensaje se propaga y se consume a través de los mismos canales digitales que critica por fragmentar nuestra atención y monetizar nuestra intimidad. Vive una vida deliberadamente austera, mientras su imagen intelectual se comercializa globalmente en un circuito de charlas TED,
foros de élite y contratos editoriales millonarios. En el núcleo de su pensamiento late otra contradicción esencial, entre el pesimismo del diagnóstico y el optimismo de la prescripción. Con una mano, pinta un futuro donde la mayoría de los humanos podríamos volvernos irrelevantes. Una clase inútil, gobernada por algoritmos en un mundo donde el trabajo y la agencia humana se erosionan. Con la otra, insiste en que la llave para evitarlo está en la conciencia individual, en observar nuestra propia mente para no ser manipulados. La escala del problema es colosal, planetaria, histórica. La solución que propone es íntima, casi microscópica. ¿Puede la introspección salvar a una especie al borde de rediseñarse a sí misma? Esas contradicciones no debilitan su propuesta, la humanizan y la sitúan en el mismo dilema que describe. Harari no es un profeta que habla desde la pureza de la certeza. Es un pensador atrapado en la corriente de su tiempo, que usa las herramientas de la observación para intentar mapear la orilla desde la que él mismo nos grita, sabiendo que su voz es también parte del ruido que debemos aprender a filtrar. Su mayor contradicción, quizás, es ser el cartógrafo más lúcido de un territorio en el que él, inevitablemente, también está perdido. En el universo privado de Harari, el amor tiene la forma de una colaboración silenciosa y fundacional. Su compañero de vida, Itzik Yahab, es también su representante y el arquitecto estratégico de su carrera pública. Es una sociedad que fusiona lo íntimo y lo intelectual, un pacto basado en una fe compartida en la importancia del mensaje. Este vínculo, rara vez hecho explícito en sus libros, es sin embargo la piedra angular desde la que proyecta su voz al mundo. Es la ficción compartida más pequeña y esencial, la de un propósito común que sostiene la vida en lo doméstico y en lo épico. Frente a esta intimidad dual se erige la soledad metodológica. La meditación vipassana es ante todo una práctica de soledad radical. Es en ese aislamiento voluntario donde Harari afila su herramienta esencial, la observación desapegada. Esta soledad no es vacío, sino plenitud de atención. Le permite situarse en la posición del historiador que mira desde lejos, no por desdén, sino por la necesidad de ver el patrón completo, libre del ruido de la tribu. Es la soledad del telescopio, no de la celda. El cuerpo es el territorio donde ambas dimensiones, la conexión y la soledad, convergen y adquieren sentido material. Para Harari el cuerpo no es un mero vehículo, sino el sustrato biológico de toda experiencia humana, el origen de todo placer y sufrimiento que a su vez genera las historias que nos contamos. Su práctica de meditación es un regreso constante a este hecho elemental. La verdad reside en la sensación directa, no en el relato. Pero su obra también señala que este territorio está bajo asedio. La biotecnología y la inteligencia artificial prometen, o amenazan, con rediseñar este sustrato, separando la conciencia de su biología, el deseo de su carne. En su pensamiento, el cuerpo se vuelve el campo de batalla final, el último bastión de la experiencia auténtica frente al proyecto de convertir la vida en un algoritmo optimizable. Así en Harari lo personal se vuelve filosófico. El amor es el microcosmos de una ficción que sostiene la soledad, el método para ver las ficciones más grandes, y el cuerpo, la realidad tangible que todas las ficciones intentan en última instancia trascender o dominar. Su vida parece articular en silencio la pregunta central de su obra. ¿Qué queda de lo humano cuando se examina, con lupa implacable más allá del amor, la soledad y la carne que lo sostiene? Todo pensador que alcanza una influencia global debe enfrentar el momento en que sus ideas dejan de ser solo suyas, para convertirse en un material público que otros usan, deforman o vacían. Para Harari, este riesgo no es marginal, es central. Su mito es el del profeta secular, el hombre tranquilo que desde la atalaya de la historia ve lo que nosotros no podemos ver. Pero este mismo estatus lo expone a la cooptación, a la simplificación y al peligro más sutil, que sus advertencias críticas se conviertan en un mero espectáculo intelectual para las mismas élites que deberían ser interpeladas. Las críticas académicas son constantes. Historiadores lo acusan de un gigantismo narrativo, que sacrifica complejidad y matices en pos de una historia totalizadora. Científicos señalan imprecisiones en su tratamiento de la biología evolutiva o la ciencia cognitiva. Filósofos cuestionan el determinismo tecnológico de sus predicciones. Pero estas objeciones, aunque válidas, a menudo pasan de largo ante el público masivo, para quien la claridad de su relato tiene más fuerza que sus posibles errores de detalle. El riesgo real, sin embargo, no es el debate académico, es la domesticación de su mensaje. Cuando sus conceptos como ficción compartida o datismo son repetidos sin ironía en los informes corporativos de Silicon Valley o en los discursos de Davos, algo fundamental se desplaza. Su crítica radical a las estructuras de poder puede ser neutralizada, convertida en una jerga más del management contemporáneo, una herramienta para racionalizar el mundo en lugar de cuestionarlo.
¿Qué significa cuando los arquitectos del capitalismo de la vigilancia citan al hombre que advierte sobre el fin de la privacidad? Harari camina sobre este filo. Su mito se sostiene, mientras logre mantener una posición incómoda. Dentro de las salas de poder, sí, pero sin convertirse en su cortesano. Hablando un lenguaje que las masas entienden, pero sin ceder a la banalización. La posible caída no sería un escándalo, sino un desvanecimiento lento. El momento en que su pensamiento pierda su filo crítico y se transforme definitivamente en el manual de usuario del futuro que predice, en lugar de ser la brújula para desviarse de él. Su desafío es seguir siendo el historiador que disecciona el mito, sin convertirse él mismo en un mito tan rígido que ya no permita preguntas. La huella de Harari no está tallada en el mármol de una teoría académica inamovible, sino impresa en el lenguaje vivo de nuestro tiempo. Su obra ha realizado una operación singular. Ha democratizado la escala histórica. Conceptos que antes circulaban en seminarios especializados, construcción social, narración colectiva, ahora son herramientas de bar, usadas para discutir desde el valor de las criptomonedas hasta la naturaleza de la identidad en línea. Ha dado al ciudadano como un andamiaje intelectual para sentir el peso de los milenios en los problemas del día a día. Su impacto más profundo, sin embargo, es haber reinstalado la pregunta por lo humano en el centro del debate tecnológico. Antes de él, la conversación sobre la inteligencia artificial o la bioingeniería tendía a lo técnico o a lo distópico. Harari le añadió una dimensión histórica y filosófica insoslayable. No se trata solo de qué pueden hacer las máquinas, sino de qué significa esto para el relato de quiénes somos. Al hacerlo, transformó la innovación tecnológica de un tema de especialistas en una cuestión existencial de primer orden para cualquiera. Esta huella es doble. Por un lado, ha expandido radicalmente la audiencia de la historia, convirtiéndola en una disciplina urgente y aplicada. Por otro, ha forzado a filósofos, políticos y tecnólogos a justificar sus proyectos en los términos de una saga mucho más larga. Ha creado un espejo retrovisor lo suficientemente grande como para que el vehículo desbocado del progreso pueda verse a sí mismo en la carretera del tiempo. Pero tal vez su legado más perdurable sea de orden epistemológico. Nos ha dejado una sospecha metodológica, la de que para entender cualquier fenómeno humano, pasado, presente o futuro, hay que buscar la ficción que lo sostiene y la mente que la cree. En un mundo inundado de información, nos recordó que el poder no reside en los datos, sino en las historias que los entrelazan y les dan sentido. Harari no nos dio respuestas definitivas. Nos entregó una lente particular para interrogarlo todo de nuevo. Y en esa interrogación renovada, en esa sospecha aplicada a los algoritmos y a los genes, reside su huella más indeleble. Haber convertido el escepticismo narrativo en una herramienta de supervivencia para el siglo XXI. Al final, todo regresa al silencio. A ese espacio voluntario donde cesa el ruido de las ficciones y solo queda el hecho desnudo de la respiración, la sensación y el presente. Yuval Noah Harari se sienta allí, no para encontrar respuestas, sino para recordar la textura de la realidad antes de que las palabras la nombren. Ese es quizás su gesto más radical en un mundo hipersaturado de narrativas. La insistencia que, para entender las historias que nos gobiernan, primero debemos recordar que podemos salir de ellas, aunque sea por un instante. Su obra no se erige como un monumento de certezas, sino como un campo de interrogantes de una escala abrumadora. Nos deja flotando en una paradoja incómoda. Somos animales narrativos, incapaces de vivir sin ficciones que den sentido a nuestra existencia, pero ahora debemos usar esa misma capacidad para cuestionar las ficciones más peligrosas que hemos creado. Entre ellas, la de que la tecnología es un destino y no una elección. Él no nos saca de este dilema, nos instala en su centro, con los ojos bien abiertos. La imagen que perdura no es la del gurú en un escenario global, sino la del observador en su cojín de meditación. Un hombre que mira hacia adentro para poder ver más allá, que entiende que el poder más subversivo no es el de imponer una nueva historia, sino el de cultivar la claridad mental para no ser esclavo de ninguna. En un tiempo de futuros prediseñados y vendidos como inevitables, su legado es una herramienta de desobediencia cognitiva, la convicción de que observar la propia mente es el primer acto de libertad en un mundo que busca programarla. Así, el viaje que comenzó en el silencio de un retiro espiritual termina en el murmullo de millones de conversaciones que él ayudó a enmarcar. Harari no nos dice qué pensar del futuro. Nos devuelve, una y otra vez, a la pregunta que lo precede. ¿Qué queremos desear? ¿Qué historias estamos dispuestos a vivir? ¿Y cuáles tenemos el valor de dejar de contar? El verdadero poder, sugiere, no está en la próxima gran ficción, sino en el instante de silencio consciente que hay antes de que la siguiente comience. En ese espacio, breve y eterno, todavía somos libres. Gracias.